Para los que no me conocen, soy Isa de Guía para Mochileros y vivo viajando desde hace 10 años. En los capítulos anteriores te he mostrado mi vida en el Cabo de la Vela, cada detalle que me ha sorprendido de este lugar. Suscríbete y comparte. Siempre dejo lo más turístico para lo último, ya que me gusta conocer y entender las culturas de cada lugar. Y por eso en este capítulo... Bueno, y huele delicioso, no mentiras. Te muestro tan solo un día de turista en el que me levanto y me voy a hacer el tour por todos los lugares famosos del Cabo de la Vela. No te lo pierdas porque está buenísimo hasta el final. Esta bolsita de agua de 6 litros que en Palomino costaba 2.000 pesos, aquí vale 8.000 pesos. Bueno, a mí me falta presentarles a Larry, ¿cierto que no los había presentado? Larry, salúdame aquí. ¿Cómo estás? Bien. Cuéntame, ¿cuántos años tienes? 14, ¿Y desde hace cuánto estás haciendo kitesurf? hace 4 años. 4 años. Eres un duro, te admiro demasiado. Lo máximo. ¿Qué quieres que te brinde? Arepa, empanada, bríndame fuego. Bueno, muéstrame pues. Hoy creo que tengo algo de plata aquí. ¿De queso todas? Sí. Bueno, entonces mira. Vamos a sentar en llama. Dios. Esta. Y entonces tú te comes la mitad de esta. Partámosla. Pártela en 2. Y me das la mitad. ¿Sí? Eso. Y ustedes parten esa en la mitad. Y se comen... No cortas esa. Una sola, porque solo tenemos 2.000. Eso. Sabes que me encanta tu cara, es muy linda. Eres muy hermosa. ¿Y tú cuántos años tienes? 7, 7. ¿Y tú 8? 8. Pareces como de 5. No. ¿No? ¿Y a qué hora sales a vender empanadas? Hasta que no. A 9, a las 8. Más temprano, ya son las 8. Son las 8. Sí. Como a las 7. Regálame agua, amigo. No quiero agua. No tengo agua. Pues se quejan mucho de sed, ¿no? Como que siempre están como, dame agua, dame agua. O los que venden como, cómprame para yo comer. Cierto, como que... Entonces ahí nos comemos 2 empanadas entre 4. De a mitad cada uno. Y entonces, claro, la niña chiquita me pide que le regale agua. Entonces yo como, bueno, busqué y no tenía 500 pesos para comprarle una bolsita de agua. Entonces me paré, me vine hasta acá al locker y saqué un vasito de agua y había 5, 6, 7 niños afuera, todos querían agua. Y no, pues, ahora, el agua acá es tan costosa y es tan difícil darle a todos que me gustaría como buscar a ver que los niños me trajeran como agua y darles plata para que, no sé, como algo, porque es difícil encontrarla, incluso encontrar esas bolsas de agua. Y si esos botellones valen 17.000 pesos, no sé, es muy difícil. ¿Cómo se puede solucionar eso? Aquí en el Cabo de la Vela no todo es trabajo, también hay muchísima diversión. El kitesurf ha sido una de las mejores cosas que han pasado en este hermoso paraíso.
Miren, les presento a mi amigo que vende cocadas. Es lo más hermoso que hay en esta playa. Vean. Y estas son las cocadas. Cleibe, Cleide, ¿y cuántos años tienes? 16. 16. Wow, eres grande. ¿Y qué te iba a decir? ¿Hace cuánto vendes cocadas? De los 14. ¿Y quién las hace? ¿Tú o tu mamá? Mi papá. ¿Tu papá? Sí. Ah, wow. ¿Y ya aprendiste a hacerlas? No. Todavía no. Tienes que aprender. Después de una pequeña introducción de lo que fueron mis maravillosos días en el Cabo de la Vela, nos vamos para un pequeño tour por los lugares más hermosos del Cabo. Nuestra primera parada fue en Playa Arcoíris, llamada así porque con el choque de las olas y el sol del atardecer se ven hermosos arcoíris que le dan su nombre. El Pilón de Azúcar nos lo saltamos porque lo habíamos visitado en el primer episodio de esta serie. Bueno, miren, les muestro. Aquí hay un montón de cactus que son los que se usan para hacer las casas. Y allá al fondo, es que no sé si se alcanza a ver, pero allá al fondo, hay unas casitas que son un cementerio. O sea, que la gente cuando se muere alguien, se van a vivir ahí un mes y se quedan ahí con el muerto acompañándolo. Luego después vuelven otra vez y luego vuelven otra vez. Pero entonces es como... Me contaban también que cuando muere alguien de muerte violenta no lo entierran ahí mismo, sino un poquito más lejos, para que no se contamine la familia de muerte violenta. Este tour dura 4 horas y vale entre 20.000 y 40.000 pesos. A mí me cobraron 20.000 y pagué 25. La segunda parada fueron las cuevas, donde se puede ver un hermoso paisaje. Bueno, aquí estamos en la cueva, para que hay que bajar. Imagínense, si uno se llega a resbalar, va a caer allá. Y entonces toca bajar con cuidado. Si me tiembla la mano, no es por nada. Porque creo que, menos mal la cámara tiene estabilización, porque si no estaría esto complicado, ¿no? Yo tengo un pánico, a veces me ponía a temblar esto, que no me vaya a caer. Entonces aquí hay una cueva. En esa cueva, cierto que a mí me dijo alguien que se había metido ahí. Hay gente que se mete hasta allá. ¿Y por dónde se va? ¿Por aquí? Por el otro lado se da la vuelta y se entra ahí. Nadando. Se entra nadando. Entran nadando y entran por esos huecos grandes. Y entran acá y se sientan por ahí. Mientras que el oleaje está así suavecito. Ajá, que a veces se pone fuerte el Sí, oleaje. a veces se pone. ¿Y qué le iba a decir? ¿Y hasta dónde le llega a uno el agua? ¿Se hunde? Ahí, eso está así. Entonces más adelante ya se pone un hondo, entonces ya hay que nadar otra vez. Bueno, y huele delicioso. No, mentiras. Huele a murciélago, a popó de murciélago. Esto es impresionante el olor que sale de ahí, porque el ventarrón baja de allá y sube por aquí y llega el olor así a popó de murciélago. Ah, bueno, entonces ya saben que pueden venir acá a la cueva y hacer el recorrido, meterse ahí, nadar entre el popó de murciélago, no mentiras. No, pero sí hay muchos turistas que les gusta meterse ahí a nadar y a meterse a la cueva. Se ve divertido, yo me metería de una. Solo que ahorita pues vamos así como de afán, solo para mostrarles rapidito lo que hay para hacer. Pero pues vean la caída. Ya no me asomo más porque me da miedo. Bueno, aquí me encontré un cactus chiquititín para que vean cuál es el cactus con el que se hacen las casas. Es este. Este es, y entonces aquí adentro está el cardón. Cuando se seca, solo es sacarle como alrededor y queda el cardoncito pues de ahí de la mitad, el centro del cactus. Y pues por acá están todos, pero hay lugares donde hay más.
Sí. Está muy serio. La tercera parada fue Ojo de Agua, una hermosa playa donde se pueden ver aves y nadar deliciosísimo. Bueno, aquí estamos en Ojo de Agua, que es esta playa súper linda. Y bueno, la recomendación es hacer este tour en la tarde, ya que hay más oleaje. Entonces además pueden ver el hoyo soplador, que en esta ocasión no lo alcanzamos a ver. El hoyo soplador se puede ver solo cuando hay mucho oleaje. Mucho oleaje hay en las tardes, igual que la playa Arcoíris. Es mejor ir en la tarde porque se levanta muchísimo más la ola y el sol da como horizontal, entonces se alcanza a ver un arcoíris en la playa Arcoíris, que es la que les mostré al principio. Luego el hoyo soplador, bueno, también toca en la tarde para que haya mucho viento, mucho oleaje y se alcanza a ver cómo sale volando el agua por un hueco, ¿no? Pero eso no lo podemos ver ahorita porque el oleaje está bajito, porque nosotros vinimos al mediodía, porque yo en la tarde tengo que hacer kitesurf y tomar fotos y de todo. La última parada fue el famosísimo Faro, un lugar con una vista espectacular para ver los mejores atardeceres. Recuerden, cuando vayan a ir a hacer el tour, pues yo los invito a que vayan con para que los lleve a hacer todo este tour. Es súper económico, súper buena onda, les explica todo sobre la cultura huarpia, súper interesante, y los lleva a recorrer unos paisajes que ya vieron increíbles. Ustedes ya conocen la actividad de los muchachos. Gracias por acompañarme hasta el final de este capítulo. Te invito a que te suscribas y actives la campanita. Puedes hacerme cualquier pregunta o comentario, siempre respondo. No te olvides de compartirlo a quien pueda interesarle. Nos vemos en un próximo capítulo.